Bienvenidos una vez más a La Paz en Foco, el programa de televisión del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un programa muy importante, vamos a analizar un tema que está en la coyuntura. En días pasados se movilizaron en todo el país cerca de 500.000 personas. La comunidad académica, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los padres de familia, los egresados salieron en movilizaciones en todas las ciudades del país en defensa de la educación pública. Y para hablar de ese tema, de la crisis de la educación, vamos a tener unos invitados de lujo el día de hoy. Tenemos a Alex González, él es estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Él es delegado de la universidad a la UNES. La UNES es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Además de eso, hace parte de la Federación de Estudiantes Universitarios. También está con nosotros Jennifer Pedraza. Jennifer es de aquí de la casa, es la representante estudiantil del Consejo Superior Universitario. Es estudiante de Economía, hace parte de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles y también hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes. Está con nosotros Paulina Farfán, también es de aquí de la casa, ella es estudiante de Ciencia Política, es delegada de la Facultad de Derecho y Ciencia Política a la UNES y además hace parte de la organización Rebeldía Estudiantil Organizada. Y nos acompaña el profesor Julián de Zuviría, también de aquí de la casa, muy orgulloso de ser egresado de nuestra universidad. Él es consultor en temas de educación para las Naciones Unidas, profesor. Y compañeros y compañeras, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, empecemos por lo que está de moda, como dicen. Salieron entonces estas movilizaciones en días pasados. Hay una crisis de la educación que se está denunciando. Yo quiero empezar con Alex. ¿Cuál es la dimensión de la crisis de la educación superior en este momento en nuestro país? Bueno, primero pues un saludo a todos los televidentes, un saludo a mis compañeros de mesa, pues muy bueno estar acá y poder discutir estos temas. Pues miren, mi visión viene directamente de las universidades privadas. Yo hago parte de la coordinadora de universidades privadas, sí, de la UNES, que es la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Nosotros en las universidades privadas miramos como una crisis central lo que es el tema de los créditos con ICETEX y principalmente todas las personas que ingresaron a la política de Ser Pilo Paga. ¿Qué miramos con los créditos ICETEX? Que es una de las principales causas de deserción en la universidad privada. Cerca del 52% es el elemento, el factor que determina una deserción dentro de las universidades privadas. Entonces lo miramos como un factor determinante dentro de la deserción dentro de la universidad privada. Lo que miramos también es que varios de los estudiantes inician pagando una carrera y terminan pagando 3 o 4 carreras dentro de la universidad privada. Algo que dentro de la política educativa actual es directamente financiar la demanda cuando esos cupos se podrían ir a la oferta y garantizar el derecho fundamental a la educación. Jennifer, ¿cuál es la situación de la universidad pública en esta crisis? Bueno, esta no es la primera vez que los estudiantes salimos a marchar por la crítica situación en la que están nuestras universidades, ¿no? Pero hoy, sin embargo, sí existe un punto que a mi parecer es muy crítico, porque ya no estamos hablando de que sí, nos falta tanta plata, sí, muy mal que no nos financien, sino que realmente está en riesgo que nuestras universidades puedan funcionar para el próximo año, en el 2019, incluso que puedan terminar este año, que puedan contratar a los profesores y a toda la planta, a toda su nómina de aquí a diciembre. Entonces, este es un punto en el que ya un acumulado de una política de educación superior que lleva 25 años, por supuesto, que ha enfatizado en financiar a la demanda por encima de financiar a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que la plata que debería venir para las universidades públicas, que pues nos han dado la oportunidad de estudiar a muchos colombianos que de pronto no hubiéramos podido acceder a la educación superior de no haber sido por las universidades públicas, esa plata se la están dando y se la están transfiriendo al ICETEX como el principal actor dentro de la educación superior en Colombia. Programas como Ser Pilo Paga, programas como la financiación contingente al ingreso, lo que hacen es
endeudar a las familias colombianas, mientras que nuestras universidades públicas literalmente se nos están derrumbando encima. Esta movilización tiene un objetivo claro, que es el tema de poder resolver la situación financiera de las universidades, pero no pierde de vista que esto es un problema estructural y estamos planteando a mediano plazo construir dentro de los sectores educativos y en general una posible reforma a la Ley 30 y en general cambiar este modelo de educación en el que hoy le congelan los recursos a las universidades públicas. Nuestra exigencia actual es por resolver el déficit de funcionamiento de las IES públicas, poder tratar el tema del ICETEX, que sean créditos educativos con tasa de interés real cero, y el tema de la ciencia, la tecnología y la investigación, entre muchos otros aspectos, pero digamos que para nombrar unos brevemente, son la bandera central de nuestras movilizaciones que esperamos conseguir en este presupuesto general de la Nación. Paulina, el gobierno, en boca de la ministra de Educación y del ministro Carrasquilla, han salido a decir pues, que no pueden resolver todos los problemas del país, pero que en todo caso le van a dar 1 billón de pesos adicional a la educación. ¿Esto es suficiente o qué es lo que se está exigiendo concretamente? No, claro que no. De hecho, pues como ya lo decía Jennifer, digamos, el déficit de las universidades ahorita para solo finalizar este año supera ese billón de pesos, ¿sí? Entonces, por eso nosotros, nuestra exigencia inmediata no solo aborda, digamos, las universidades públicas, sino que también los institutos técnicos y tecnólogos y las instituciones universitarias. Entonces, si sumamos todo eso, nosotros, pues por eso nuestra exigencia es 3.2 billones para las universidades públicas y para las instituciones ITTs y para las instituciones universitarias 1.5 billones. Eso para sustentar, digamos, para calmar, solventar un poco lo más inmediato. Pero pues igual hay una deuda histórica que, digamos, es necesario también financiar, que son los 15 billones de pesos. Entonces, como que no es suficiente, para nada suficiente, y además sabemos de entrada pues que el gobierno sí puede poner un poco más. Sabemos de entrada que ASPU, digamos que es bastante clara en eso, sí hay fuentes de financiación, ya sea, por ejemplo, el dinero que iba a entrar a Serpilo Paga, digamos que se hace de lado Serpilo Paga ahorita, pero pues estamos también esperando la nueva forma de financiación contingente al ingreso, seguramente le pondrán otro nombre, pero pues es el mismo sistema de créditos y pues digamos que no, sí, no es suficiente, no es suficiente. Sabemos que hay plata, por ejemplo, se puede sacar también de la deuda externa, se puede sacar también pues de los recursos que son destinados a la guerra, pues cuando acabamos de salir de un proceso de paz. Entonces, o sea, sabemos que están los recursos, sabemos que el gobierno puede poner mucho más para la educación, que es clave para el desarrollo del país. Entonces, pues nada, sabemos que no es suficiente. Profe, ya dijo Jennifer que no es la primera vez que los estudiantes se movilizan por estas causas. Hay entonces un problema estructural, entiendo yo, en la manera como está configurada la Ley 30. ¿Cuál es el problema, según su juicio, del esquema de financiación de la universidad en Colombia? Bueno, en realidad, como tú lo planteas, este es un problema totalmente estructural. El germen del problema es que los ingresos no crecen, se mantienen en términos constantes, mientras que los gastos de la universidad están creciendo a un ritmo mucho más alto. ¿Por qué? Uno, porque tenemos 4 veces más estudiantes. Hace 25 años había 150.000 y hoy hay 650.000. Y lo que les transfiere el gobierno es constante como globalidad, pero por cada estudiante el Estado le está transfiriendo menos de la mitad de lo que transfería en 1992. 2, porque también hoy los profes tienen más títulos, más publicaciones, por lo tanto cuestan más. 3, porque las universidades tendrían que estar invirtiendo, por ejemplo, a nivel de tecnología, de redes, de sistemas, de computadores, y no lo han podido hacer. Entonces, realmente es una crisis totalmente estructural. Por eso la discusión no es si el ministerio transfiere 500.000 o 1 billón o 2 billones. No, ese no es el problema. El problema es cómo le garantizamos a la juventud y al país y al desarrollo nacional la inversión en educación. Lo que está en juego aquí es qué va a hacer esta sociedad para que
esta generación y la siguiente acceda a la educación superior. Porque hay una idea que debe quedar muy clara. Si un joven de estrato 1 o estrato 2 no accede a la educación superior, ese joven está condenado a vivir en la pobreza de por vida. La llave maestra de la movilidad social se llama educación pública y esa llave la tiene el Estado. ¿Cuál es el problema? Que invierte demasiado en la guerra. Ese es el germen del problema. Hay que quitarle recursos a la guerra, como tú, Paulina, muy claramente lo decías, y transferírselo a la educación. Hay que buscar nuevos impuestos. Hay que gravar, por ejemplo, la propiedad rural en este país, que no está gravada. Hay que recoger fondos para asegurarnos el derecho a la educación, no solo de ellos, sino de las próximas generaciones. Bueno, yo les pregunto lo siguiente. En las últimas décadas, al problema de la crisis estructural de financiación de la educación superior, el gobierno ha intentado responder con el ánimo de lucro, es decir, con entregarle al mercado y al sector privado esa responsabilidad. Desde su perspectiva, ¿cuál es el problema de esa lógica del gobierno, Jennifer? Bueno, en teoría la ley 30 de 1992 dice que el ánimo de lucro no es permitido, ¿no? O sea, eso, aunque incluso el exrector de los Andes, Carlos Angulo, ha dicho que él está en contra del ánimo de lucro y que sabe que en Colombia hay ánimo de lucro. Yo considero que esto es un efecto natural de una política de acabar a las universidades públicas, ¿sí? No es una lucha que nosotros estemos dando contra las universidades privadas ni por acabar las universidades privadas. Eso es una lucha que nosotros estamos dando porque las universidades públicas estén fortalecidas y que no sea la opción del estudiante que no pudo encontrar un cupo en una universidad pública, que tuvo que ir a endeudarse con el ICETEX para acceder a una universidad privada, que digámoslo de una vez, la gran mayoría no son como la Universidad de los Andes, el Externado de la Javeriana, sino que muchas de ellas cuya calidad es realmente, que hay que revisarla. Sí, considero que esto es algo que debería revisarse. Así que el ánimo de lucro, pues definitivamente es un problema muy clave. De hecho, en el Tratado de Libre Comercio que se firmó en Colombia, se hablaba sobre el comercio de servicios transfronterizos y se hablaba también de la educación superior. Hoy en Colombia ya existe una red que se llama la red Ilumno, que es una multinacional que opera con ánimo de lucro y que tiene filiales, tiene universidades filiales acá en Colombia. O sea, ustedes entran a la página web y ven que dice explícitamente, sí, funcionamos con ánimo de lucro y sí, estamos en Colombia. Y el gobierno no hace nada para perseguir el ánimo de lucro en las instituciones de educación superior privadas que hoy existen. Me gustaría añadir un punto a lo que señala el profesor de Subiría. A mi parecer, por supuesto es excesivo el presupuesto que se le está aumentando a la defensa, eso lo planteaba Carrasquilla, por supuesto responde a una política militar que incluso Donald Trump orienta en América Latina, pero también es importante ver que el rubro que más recursos se lleva en todo el presupuesto general de la nación es el pago de la deuda pública. En este momento 59.1 billones de pesos, un quinto del presupuesto general de la nación se destina a este rubro mientras nuestras universidades se caen. Y en este país plantear que no se le destine tanta plata a la deuda parece ser un delito. O sea que no es cierto lo que dice el gobierno. El gobierno plantea que el rubro más financiado es el de la educación. Claro que no, porque la educación tiene en este momento 41 billones de pesos en teoría, después de las adiciones presupuestales, pero la deuda tiene 59.1%. Es un crecimiento cercano al 30% en comparación al año pasado y nosotros aquí rogando 3.2 billones. El profe tiene razón diciendo que esto no resuelve el problema, pero conseguir esos 3.2 billones por lo menos nos garantiza que nuestras universidades puedan seguir existiendo para dar la pelea por modificar el modelo estructural de la Ley 30. Alex, específica y particularmente, ¿cuál es la afectación de los estudiantes de universidades privadas que no están si se quiere, en esta, digamos, exigencia de más recursos para la inversión, porque son precisamente instituciones de carácter privado, pero cuáles son las afectaciones particulares del esquema de financiación de la educación en Colombia para los estudiantes que entran a una universidad privada en Bogotá o en cualquier lugar del país? Miren, pues yo respecto a ese tema sí quiero hacer un análisis pues bastante reflexivo, ¿sí? O sea, los estudiantes de universidades privadas no solamente pues
están luchando por sus intereses, sino también por los intereses de las futuras generaciones, incluso una solidaridad con los estudiantes de universidades públicas y con la educación en general. Nosotros decíamos, bueno, los estudiantes venimos acá no a pedirles un favor a ustedes, nosotros lo que les venimos a pedir acá, a exigirles, perdón, nosotros lo que venimos acá es a exigirles un derecho, el derecho a la educación. Tú cuando le preguntabas a Jennifer que de dónde venía pues todo este plan, que se puede decir Maquiavelo, de tratar de volver a la educación como una mercancía, yo diría que principalmente eso viene de toda la construcción que se hace del consenso de Washington y que se materializa en las constituciones latinoamericanas en los años 90 y en los años 80 principalmente. Yo diría que cuando se pone en el artículo 67 de la educación que el derecho la educación es un derecho pero también un servicio público, yo creo que también hay intereses macabros por parte del Estado. Igualmente en el artículo 366, decir que pues si es un bien de interés cultural, como lo venía diciendo el profesor de Zuviría, que es necesario para que los estudiantes puedan progresar y para poder construir un mejor país. Yo creo que la educación es el elemento central para transformar la sociedad. Ayer el ministro Carrasquilla decía que los estudiantes lo que hacíamos era generar problemas y nosotros lo que decimos es que los estudiantes no generan problemas, son los problemas los que generan los estudiantes y los estudiantes lo que estamos es preparados para solucionar esos problemas. Ahora, centrándome dentro del punto de las universidades privadas, yo creo principalmente que es la política estructural como está, es la política educativa la que tiene mal a los estudiantes de universidades privadas. Actualmente en Bogotá vemos más de 55 universidades privadas, pero no todas son de alta calidad y la mayoría, para acceder a una universidad de alta calidad, pues uno tiene que acceder a unos créditos que superan unas tasas de interés realmente muy altas y como lo dije, uno termina pagando hasta 3 o 4 veces la carrera. Otro punto central es el tema de ser pilo paga. Nosotros, ¿qué miramos con nuestros estudiantes? Que nuestros estudiantes no pueden permanecer dentro de las universidades. Eso se refiere principalmente al tema de bienestar universitario y esas son garantías de permanencia de los estudiantes. Sabemos que el gran porcentaje que oscila entre, pues, que está dentro del programa Ser Pilo Paga son estudiantes de provincia, ¿sí? Que vinieron a las principales capitales, a Bogotá, a Cali, a Bucaramanga, ¿sí? Y que no tienen los recursos suficientes para permanecer dentro de la universidad. Eso es alojamiento, comida, copias, ¿sí? Los estudiantes también necesitan un bienestar universitario para permanecer dentro de la universidad. Y nosotros lo que miramos con Ser Pilo Paga es una política que endeuda a las personas de una manera mágica, de la forma en que otros bancos no lo pudieran hacer. Ejemplo, Boris, mira, si tú vas a pedir un crédito educativo a Bancolombia o a Davivienda, ellos te lo van a negar porque tú no puedes sustentar esa deuda. Pero a estas personas que salen de los bachilleratos, que salen de un puntaje de IFEX que prácticamente no vive verdaderamente los conocimientos, el gobierno le presta ese dinero para que pueda estudiar y no tiene la consideración de cómo va a sustentar esa deuda. Entonces nosotros decimos que son unos mágicos porque endeudan a las personas de una forma en que los otros bancos no lo pueden hacer. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo en este primer bloque. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Estamos de vuelta en La Paz en Foco. Y Paulina, sigamos entonces con una reflexión sobre algo que ustedes han dicho. El problema, que es estructural, es la intención del gobierno de privilegiar la financiación a la demanda de educación y no a la oferta. Expliquémosle a los televidentes qué es eso y cuáles son las ventajas o desventajas de uno u otro esquema. Bueno, lo que pasa es que el gobierno se ha enfocado en financiar pues, la oferta privada, o sea, las universidades privadas, digamos, desfinanciando la universidad pública, en vías de desfinanciar la universidad pública, de acabarlas. De hecho, tenemos un acuerdo del 2034, digamos, que está encaminado a la reducción de las universidades públicas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Digamos que ya hay un programa futuro que busca que el 60% de la educación pues, esté enfocada hacia las universidades públicas y esté enfocada, digamos, a la cobertura, o sea, ellos solo se enfocan en ampliar la cobertura, digamos, que hay lineamientos de
la entrada a la OCDE de Colombia, la entrada a la OTAN de Colombia, y pues eso, digamos que le exige a Colombia la entrada, la ampliación de la cobertura que, digamos, va desfinanciando o va quitando recursos también a la universidad pública. Entonces es pues decir también como, bueno, la universidad pública también necesita recursos, es la que más está recibiendo ahorita estudiantes, o sea, como ya lo ha dicho el profesor, ha subido 4 veces, ha ampliado 4 veces su cobertura, pues digamos que la financiación pues va hacia abajo más bien. Entonces, pues decir eso. Profe, ¿por qué se dice que la capacidad de respuesta del sistema de educación superior en relación con este tema público es mayor que el de la universidad privada? Claro, no se trata de antagonizar ni poner a competir, pero esto es un poco para profundizar en la idea de que lo que vale la pena es invertir en la financiación de la oferta, es decir, recursos para las universidades que ofertan cupos. En Colombia, cada año se gradúan 540.000 jóvenes. De esos 540.000, los que pertenecen al estrato 1, el 90% no puede seguir sus estudios en la educación superior. Hace muy poquito se realizaron los exámenes de la Universidad Nacional. Se presentaron 75.000 y apenas pudieron recibir 5.000. Lo mismo pasó en la de Antioquia. Se presentaron 50.000 y apenas pudieron admitir 5.000. No tiene los recursos, pero hay que decir una cosa que es muy importante. Las públicas están haciendo bien la tarea. Los estudios nos muestran que las mejores universidades de este país son universidades públicas. De las 5 mejores universidades, de las que más valor agregan, 3 son públicas. ¿Eso por qué pasa? Porque la pública recibe estudiantes con un saber 11 bajo y lo entrega con un saber pro muy, muy alto. Particularmente, las públicas están haciendo un trabajo muy bueno en lectura crítica, mientras que algunas privadas reciben estudiantes con un saber 11 muy alto y lo entregan un poquito más arriba. Por lo tanto, este país ha caído en una trampa. Le han hecho una guerra financiera a la educación pública, quitándole los recursos, trasladándolos a la guerra y a las privadas, y hay una guerra mediática que hace creer a la gente que la pública es mala, que es costosa, que ahí se forman terroristas. No, este país debe saber, uno, que no se han cerrado las universidades públicas, no se ha perdido un semestre en los últimos 20 años. 2, que son las que más están haciendo por la investigación y la solución de los problemas de este país. Por lo tanto, apoyar la educación pública es fortalecer la democracia y la paz en este país. Sí. Yo quisiera mencionar sobre lo que el profe decía y es sobre pues, lo que tú mencionabas sobre las universidades públicas lo están haciendo bien, pero también bien sobre qué, o sea, de dónde se está sacando ahorita la financiación. Y es que, por ejemplo, la universidad pues, ha estado obligada, pues, por ejemplo, a trabajar pues, con empresas multinacionales. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional, sede de Medellín, Facultad de Minas, que trabaja con la Anglo Gold Ashanti. Y eso, digamos, que desconoce también los fines misionales de la universidad y no está al servicio tampoco de las comunidades. Entonces, ¿de dónde la universidad pública está teniendo que sacar la financiación? Pues también es importante, claro. Entonces, digamos que también es dejar de lado, o sea, no es solo decir como la universidad pública lo está haciendo bien porque está sacando recursos de donde no debería estarlo sacando para formar a sus estudiantes. Jennifer, el profesor Julián de Zuviría ha dicho que ha habido una guerra en contra de la universidad pública. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esa guerra? ¿Cuál es el interés sobre el conocimiento como recurso estratégico? Precisamente quería referirme a ese punto, especialmente para argumentar por qué Colombia debería financiar a la oferta por encima de la financiación a la demanda. Hoy tenemos un modelo económico que se basa exclusivamente en el crecimiento a partir de la inversión extranjera en algunos sectores muy específicos. Para eso, para atraer más inversión extranjera, se habla de que se debe abrir nuevos nichos, nuevas oportunidades de negocio, y una de las oportunidades de negocio que
tanto Santos como Uribe y como Duque han pretendido abrir, es el tema de la educación superior. O sea, no hay nada más rentable para un inversionista extranjero que negociar con los derechos de los colombianos, porque todos queremos estudiar, ¿sí? Todos queremos acceder al transporte, a la salud, a la educación. La forma de hacerlo es a través de la financiación a la demanda, porque esto garantiza que el Estado va a transferir recursos públicos hacia no solamente instituciones nacionales privadas, sino instituciones internacionales privadas, que es lo que hoy pasaba con el grupo Ilumno al que yo me estaba refiriendo. Pero lo central es que a través de este mecanismo de la financiación a la demanda, y lo señalan Friedman, Hayek y los teóricos del neoliberalismo y de la teoría neoclásica más fundamentales, que las universidades públicas básicamente desaparecerían en este tipo de mercados, porque se le da a cada persona que demande un bono, un crédito. Ellos van y en el mercado de la educación, compuesto en su mayoría por instituciones privadas que compiten entre ellas, pues acceden a la universidad que sus preferencias más señalen. La parte que no cuentan es que cuando se gradúen van a tener que pagar ese crédito. La parte que no cuentan es que la educación pública, que es un patrimonio que han conquistado generaciones anteriores, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues se acabaría en ese escenario. Y digamos que personas como nosotras, por ejemplo, que seguramente no haber sido por la educación pública no hubiéramos podido acceder a la educación superior, pues no tendríamos el chance de aportar a que Colombia se desarrolle. Es una apuesta porque Colombia siga siendo un país desigual, un país atrasado, como en lo que hoy nos han mantenido los gobiernos, y nosotros los jóvenes pues estamos dispuestos a no quedarnos sentados, sino a levantarnos y pelear por esto. Muy bien, Jennifer. Alex, en relación con el sector de la educación privada, que ya se ha planteado aquí, no se trata de acabarlo, sino de que hay que financiar adecuadamente el sector público. ¿Cuáles son las reflexiones en relación con el modelo pedagógico que se ha hecho? O sea, ya aquí el profesor de Zuviría ha planteado que hay unas diferencias, pero dentro del sector privado, ¿qué reflexiones se han hecho? Pues mire, principalmente nosotros creemos que a lo que se tiene que trabajar en la educación es hacia trabajar en la función social de la misma, ¿sí? Nosotros creemos en la función social como la función transformadora. Anteriormente mis compañeros hablaban de cuál era el papel que estaba jugando las universidades públicas con el país y prácticamente cómo estaba manejando la política a la educación. Nosotros miramos esto como un factor muy clave o muy determinante, y pues a manera de ejemplo lo voy a tratar de explicar. ¿Qué mirábamos? Que prácticamente lo que se quería hacer era que la educación jugara en las lógicas del mercado, ¿sí? Para que de esa manera se privatizara todo el sector. Entonces, ¿esto en qué consiste? Ejemplo, el ministro Carrasquilla pues dijo que les iba a bajar los impuestos a los empresarios. ¿Para qué? Para que haya mayor competitividad. Entonces, lo mismo pasa con el sector educativo. Al sector educativo se le recorta el presupuesto para que haya una mejor competitividad, y de esta manera las empresas privadas o pues prácticamente las universidades privadas puedan progresar y puedan jugar un papel determinante dentro de la educación. Pero nosotros miramos de que lo verdaderamente importante con la educación es que se juegue la función social. O sea, no se están graduando salchichas, se están graduando personas que tienen que ir a transformar su país, ¿sí? Y la educación no puede seguir manejándose en esa lógica del mercado. Ejemplo, ¿qué está pasando con las universidades? Que las universidades públicas tienen que salir y vender su educación para poder autofinanciarse. ¿Y esto qué implica? ¿Qué lógicas implica? Que jueguen las lógicas del mercado. Ejemplo, la universidad ya no va a investigar sobre la sostenibilidad ambiental o sobre los problemas hídricos en otros lugares, sino va a investigar lo que el mercado le impone, que es en este momento los pozos petroleros, cómo vamos a tratar de generar minería, y prácticamente toda la función social de la educación se está perdiendo. Entonces nosotros sí enfatizamos en ese tema de que lo verdaderamente importante que tiene que hacer la educación es buscar esa función social, y yo creo que eso se está perdiendo, y queremos que se tiene que materializar, y por supuesto que las universidades tienen que salir de esa lógica de mercado y empezar a trabajar por un país, porque no es que voy a trabajar por un mercado, sino trabajar por todo un país. Y ahí miramos ese conflicto entre libertad y democracia. Muchas veces la libertad se relaciona con todas las políticas neoliberales, pero eso a costa de ¿qué? De todo un principio democrático y en contra de todo un país. Profe, yo quisiera que profundizáramos en algo. Decíamos ahorita en el corte que hay una serie de mitos y de estigmas
contra la universidad pública, que hacen que, entre otras, los estudiantes que han accedido al programa Ser Pilo Paga prefieran estudiar en universidades privadas. La pregunta concreta es, ¿por qué está pasando eso? ¿Sí? Y segundo, yo quisiera que desarrollara un poquito más la idea de el valor agregado adicional que la universidad pública le entrega a los estudiantes que a ella ingresan. Es decir, si le entiendo bien, los estudiantes vienen de la secundaria, porque el problema al parecer no es solamente la educación superior, con unos bajos niveles de lectura crítica y, digamos, con debilidades en una serie de competencias que se requieren, y la universidad pública en ese sentido es mucho mejor que la universidad privada. Bueno, si uno toma los resultados de las pruebas nuestras, Saber 11, o toma los resultados de pruebas internacionales, todo docente universitario sabe una cosa: el muchacho que llega está muy mal en lectura crítica. 1 de cada 100 jóvenes lee de manera crítica. Eso no es democracia. Los niveles de argumentación están muy atrás. 2 de cada 100 puede realizar buenos procesos argumentativos. Esa es la educación pública de nuestro país, que la educación básica está en una situación mucho más grave que la superior. Y ni se diga la inicial. O sea, este país abandonó a los niños más pequeños. Entonces, uno recibe así a los estudiantes, pero yo soy egresado de esta universidad, de la Nacional. Es uno de los días más lindos de mi vida, cuando me dijeron, usted quedó admitido. Otro es cuando me dijeron, usted se graduó. Es un honor uno estudiar en la educación pública, porque tiene los mejores docentes de este país, porque desarrolló el pensamiento crítico, la lectura, el análisis, el debate, algo que no se hace en la educación básica. Entonces hay que hacer una profunda reforma pedagógica en las universidades de este país. No es solo más plata es obligatorio porque se están cayendo los edificios, pero no basta, hay que quitárselo a la clase política. La clase política en las regiones controla y eso es nefasto para la calidad. Hay que hacer reformas administrativas, empezando por la Universidad Nacional, pero tiene extraordinarios maestros y por eso es que agrega valor. Entonces, hacen la tarea porque le cumplen al país, porque están trabajando muy bien en pensamiento, están trabajando muy bien en lectura crítica. Nos falta a este país, a todas las universidades públicas y privadas, hay que formar mejores ciudadanos. Hay que apostarle a individuos que transformen la sociedad. Hay que romper la cultura del atajo que domina este país. Y esa es una deuda de las públicas y de las privadas. Aquí hay abogados que han dicho que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Están equivocadísimos, pero son asesores de importantes partidos políticos. Sí tiene que ver, y la responsabilidad de una universidad, en el fondo, la principal, es formar mejores ciudadanos, más críticos, más pensantes, pero que contribuyan a la solución de los problemas nacionales. Paulina, el profe toca un tema importante y es el de las regiones, ¿sí? ¿Cuál es en este momento la responsabilidad de la universidad pública y su aporte en el desarrollo de las regiones, de las periferias? Toda vez que si en las grandes ciudades las posibilidades de acceso son reducidas, ni se diga de las posibilidades de acceso en las regiones. No, sí, esto es verdad, es bastante reducida. Digamos que el gobierno nacional tiene un plan de educación rural que nosotros tenemos que tener en cuenta que parte de la potencialidad económica de cada región, digamos, no de los gustos, del desarrollo personal de cada persona, del desarrollo individual y colectivo también de las comunidades, sino que este plan parte de la potencialidad económica. Entonces, no sé, si un departamento, una región es ganadera, entonces seguramente los programas que se formulen para esa región pues van a ir en vías de eso. Entonces, no sé, si el potencial productivo es minería, entonces los programas educativos van a ir en vías de eso. No el desarrollo personal, no, digamos, para que la educación
garantice a cada una de las personas pues la felicidad. Yo creo que digamos que eso también hay que tenerlo en cuenta, no es solo para el desarrollo productivo, sino también para que la persona pues se desarrolle y sea feliz, ¿sí? Eso no lo tiene en cuenta. Y digamos que la universidad pública también ha caído pues en la formulación de los programas, pues en vías de eso, del desarrollo productivo. Ahora, ¿qué pasa con las regiones que no tienen una potencialidad económica determinada? Pues son abandonadas totalmente por el Estado, son abandonadas totalmente por este sistema educativo, bueno, sobre todo en la educación superior. Claro, en básica primaria y en secundaria también hay problemas, que un solo docente, por ejemplo, maneje todas las materias, y eso de entrada ya es un problema, pero sí, las regiones han sido bastante abandonadas, y pues la universidad pública se ha encargado un poco de replicar, sobre todo en la formulación de los programas para las regiones. Y no solo eso, sino la investigación, como ya lo mencionábamos, pues está un poco a favor de las multinacionales y de las empresas con las que se ha visto obligada para financiarse, o sea, con las que se ha visto obligada la universidad pública para entrar a financiarse, y no estando a favor, digamos, de las comunidades, de los planes de vida que han sido formulados por las comunidades, por su desarrollo comunitario, por su desarrollo político, cultural, económico. No se tiene en cuenta eso, y pues digamos que la idea es partir de esas ideas, ¿no? Jennifer, la educación técnica y tecnológica también hace parte de lo que aquí en Colombia se conoce como educación superior, pero parece existir una diferenciación, es un problema cultural también, creo yo, en la idea de que pareciera que la educación profesionalizante o universitaria es de mayor estatus que la educación técnica y tecnológica. ¿Eso es así? Si no es así, ¿cuál es el problema en el sector técnico y tecnológico, y qué debe hacer el gobierno para fortalecer este sector? Bueno, la diferencia entre la educación técnica y tecnológica y la educación universitaria es el énfasis que tienen en sus dos componentes. La característica de la educación superior es que la compone un componente teórico y un componente práctico. Entonces, en la medida en que uno va, digamos que moviéndose desde la educación técnica hasta la educación universitaria, la intensidad de uno de esos dos componentes varía. Entonces, en la educación técnica, el componente práctico prima sobre el componente investigativo, teórico, pero en la medida en que uno va avanzando hacia la educación de pregrado, prima el componente teórico. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que una sea mejor que la otra, quiere decir que son diferentes, o sea, que su enfoque es diferente, que una no reemplaza ningún proceso de la otra. Y ese es uno de los debates que hemos tenido con el gobierno nacional, porque ha planteado una cosa que se ha llamado el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que era más o menos homologar estudios técnicos con estudios universitarios, que son completamente distintos. Hoy, ¿cuál es uno de los problemas? Primero, sí es cierto que existe un enfoque hacia debilitar la educación universitaria, digamos que en términos de poder enfocarse en la educación técnica y tecnológica. Aún así, la crisis de las instituciones técnicas y tecnológicas es bastante aguda, es muy aguda. Tenemos el problema de que por la situación crítica también de la industria y del sector productivo en el que hoy está Colombia, es difícil encontrar un vínculo entre este tipo de educación y el sector productivo nacional. Hoy yo creo que eso es uno de los aspectos que hay que resolver, fortalecer la educación técnica y tecnológica, también en la perspectiva de que exista un desarrollo industrial en Colombia, un desarrollo del aparato productivo que nos permita producir por lo menos lo que consumimos en un gran porcentaje, y en esa medida ser una nación soberana en ese aspecto. Bueno, el tiempo se nos acabó en este bloque. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para cerrar el programa. Bueno, para terminar, yo quisiera que habláramos de las movilizaciones, de la reacción que ha habido por parte de la comunidad educativa ante la problemática. Alex, ¿cuántas universidades privadas, cuántos estudiantes están vinculados a estos procesos de movilización aquí en Bogotá, en todo el país? Pues mira, pues a las dinámicas de coordinadora en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior han venido asistiendo 11 universidades privadas. Sí, entre eso pues resaltar el trabajo de la Universidad Javeriana, el trabajo de la Universidad Los Andes, la Universidad Externado, la Libre, sí, etcétera. Sumando 11 universidades, pero en Antioquia también tenemos la presencia de 8 universidades que se han sumado en estas dinámicas estudiantiles. Incluso está la Universidad EAFIT de Medellín, ¿sí?, que viene apoyando los procesos de movilización. El anterior miércoles, en el proceso de movilización, nosotros desde Bogotá, el bloque de universidades privadas de
del centro, zona centro, que la componen pues la Universidad de los Andes, el Rosario, la Universidad Tadeo, el Externado. Alcanzamos a movilizar cerca de 1.500 personas, algo que para una universidad pues privada es sumamente complicado, ¿sí? Porque pues decirle a las personas que se movilicen por el presupuesto de la educación de las universidades públicas, pues no les toca sinceramente el bolsillo de ellos. Pero cuando ya empezamos a tocar los temas de Serpilo Paga, los temas de créditos que pues en verdad les está afectando, e incluso tratando de hacer talleres pedagógicos con ellos del problema estructural en el que está la educación colombiana, pues ellos se han sumado a la educación. Nosotros tenemos una consigna muy corta, ¿sí? O sea, nosotros decimos desde universidades privadas, pues nos quejamos de la corrupción, nos quejamos del desfinanciamiento, nos quejamos de la violencia, del narcotráfico, el país que nos tocó vivir. Entonces nosotros decimos, pues ojalá el país que nos tocó cambiar. Jennifer, se dijo en días pasados que había un intento de politización de la movilización estudiantil. Y yo les pregunto, ¿eso es bueno, es malo? Ustedes mismos hacen parte de organizaciones con un componente político importante. ¿Qué responder frente a eso? Porque me parece que son comentarios malintencionados en relación con el objeto y la convocatoria misma de la movilización. Hay que decir que esta lucha en su naturaleza misma desde el momento cero es política. O sea, aquí hablamos de la educación superior y esto es un debate político porque no es de un grupo individual, sino que tiene que ver con el futuro del país. Literalmente es un interés que trasciende incluso generaciones. O sea, nosotros aquí ya estudiamos, pero son por los que vienen, por los que nosotros estamos peleando. Ahora, de ahí a decir que esta es una movilización que responde a un solo sector político específicamente, creo que eso sería lesivo para este movimiento que nosotros estamos conformando. En esa medida es un llamado muy amplio a todos los sectores, y todos los sectores son todos, que quieran defender la educación superior pública. O sea, aquí no hay ningún tipo de distinción, incluso dentro del movimiento estudiantil, como aquí se puede ver en la mesa, tanto la UNES como ACRES, como los profesores en sus distintas organizaciones y asimismo los rectores. Estamos en esta movilización súper unificados en torno a esa bandera, que por supuesto es una lucha política. Bienvenidos todos los senadores que quieran respaldar esta exigencia. Eso sí, dejando claro que no es una movilización exclusivamente de un sector político ni contra un sector político, sino específicamente por la defensa del derecho a la educación superior. Eso es como lo central. Evidentemente hemos tenido comentarios malintencionados, pero pues y también hemos cometido errores en la movilización pasada, pero los vamos a corregir. O sea, queda claro que sí es una movilización de carácter político, porque se trata de discutir un problema que nos afecta a todos todo el en país. común. Expliquémosle. Sí, profe. Sí, profe, claro. Es un claro. caso particular. A Jennifer, la representante de la Universidad Nacional en el Consejo Superior de los Estudiantes, la callaron en el Congreso. Cuando la callaron en el Congreso, no callaron a Jennifer, callaron a los estudiantes de este país. Y a Jennifer en las redes han divulgado fotos trabajadas, falsas, para denigrar de Jennifer, pero no denigran de ella, denigran del movimiento estudiantil. Entonces, eso sí me parece muy delicado, que estén usando, tratando de usar este movimiento para denigrar de lo que están haciendo los estudiantes. Yo invito al país a que acompañe a los estudiantes por una razón muy sencilla. Los países que son ricos, no es que ellos, por ser ricos, inviertan en educación y en ciencia. No, la relación es al revés. Ellos son ricos porque hace un tiempo invirtieron en educación y en ciencia. La única opción de un país para salir adelante es la inversión en educación y en ciencia. Por eso yo estoy con los estudiantes y creo que un sector grande del país ha entendido que esto que están haciendo estos estudiantes no es por la educación solo de ellos. Educar bien a la población implica mejorar el tejido social, mejorar la productividad, ampliar el desarrollo, fortalecer el trabajo en equipo. O sea, si invertimos en educación y en ciencia, transformamos el país. O sea, uno pudiera decir que no es cierto que en las universidades, para ir concluyendo,
se eduquen o se formen terroristas, ni que haya una genética que los predisponga a la vagancia, como diría alguna senadora, sino que ustedes han estudiado, conocen el tema, pero además han convocado estas movilizaciones con unos objetivos muy concretos y muy puntuales. Se habla de paro, Paulina. ¿Qué es eso del paro? Expliquémosle a la gente, porque, insisto, desde algunos medios se tiende a desinformar y a hacer creer que de lo que se trata es de capar clase, esos mechudos marihuaneros que no hacen nada más. Por favor, expliquémosle a la teleaudiencia qué es eso del paro, cómo se ha venido construyendo, cuáles son los alcances. Bueno, ahorita nosotros pues usamos el paro como mecanismo de presión, es nuestra principal herramienta, nuestro principal mecanismo de presión pues para el cumplimiento de nuestras exigencias. Pero no es solo que nosotros nos quedemos en las casas durmiendo, que es lo que normalmente se dice, y digamos que normalmente también es nuestra crítica también, porque pues hay personas igualmente que lo hacen, pero digamos que esencialmente y principalmente nosotros nos hemos enfocado en las jornadas pedagógicas, tanto dentro de la universidad para concientizar a nuestros compañeros que no están como tan metidos en el cuento, que no tienen como tan claras estas reivindicaciones, que digamos que el tema del presupuesto no lo tienen tan claro. Entonces la gracia es pedagogizar dentro de la universidad, pero también las jornadas pedagógicas pues exceden los muros, exceden las vallas de la universidad, y pues es irnos también a hablar con la gente, a socializar fuera de las aulas, también socializar qué es lo que está pasando, y en ese mismo sentido pues articularnos con otros sectores de la sociedad. Entonces este paro pues claro, digamos que merman las clases obligatorias, pero empiezan las clases sobre la crisis de la educación superior y sobre posibles formulaciones de soluciones a esta crisis. Es lo que nosotros digamos hacemos durante el paro, y pues también usarlo como mecanismo de presión de si no nosotros no avanzamos pues evidentemente pues el país tampoco avanza. Entonces pues, bueno, yo creo que la presión ha venido ya dando sus frutos. El gobierno, claro, sí, digamos, ya por lo menos dice, vamos a dar algo más, no es suficiente, hay que seguir movilizándose. Pero la pregunta concreta, Jennifer, es esta. Escuché hace poco, leí en algún trino que hay disposición para dialogar de parte del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que le mandan los estudiantes a esa proposición del gobierno? Digamos que no ha existido aún una convocatoria formal, o sea, en la que el gobierno diga, sentémonos a negociar. Solamente ha habido aproximaciones y una expectativa de una posible mesa de negociación. Sin embargo, de una vez es necesario dejar claro que esto debe ser una cosa pública, evidentemente, y digamos desde las distintas organizaciones hemos planteado que ninguna se va a sentar a negociar con el gobierno sin las demás. O sea, aquí es súper importante que la comunidad universitaria actúe como un puño cerrado, que estemos unificados en torno a unos puntos concretos, y sobre todo yo creo que ni siquiera que el gobierno ni siquiera ha tenido esa disposición concreta de negociar. Si ustedes ven, las adiciones que se han hecho son mentira, dicen 500.000 millones a las públicas, pero solo el 11% va para las públicas, incluso de ahí hay plata para hacer pilo paga. O sea, realmente ha sido un intento por desmovilizar con mentiras a la sociedad colombiana, que hoy está respaldando nuestras causas. Ayer Duque salió a decir que 1 billón para las universidades públicas en 2 años. También es mentira, son recursos de regalías que en principio serían para bolsas concursables, o sea que las universidades se rapiñan entre ellas los recursos y no van a la base presupuestal de las instituciones. Entonces tampoco es claro que exista esa actitud del gobierno nacional. Mientras tanto nosotros seguiremos marchando, y sí queremos que el gobierno tenga claro que estamos unificados en torno a esos puntos, y que la verdad creemos que es muy posible ganar. Entonces, ellos verán hasta cuándo va a ir el paro, es el gobierno el que tiene la sartén por el mango. Ya voy contigo, Alex, yo quiero preguntarle al profe. Sí, yo quisiera insistir, como el problema es totalmente estructural, como no se está discutiendo el año 2018 y 2019, la única opción es una mesa con presencia de rectores, de maestros y de estudiantes para resolver el sistema de transferencias. Los artículos 86 y 87, que son los que definen cómo se transfiere, esos tienen que ser modificados. Lo que aquí tiene que salir es una mesa. Yo creo que los estudiantes tienen razón en estar en paro temporalmente mientras se crea la mesa tripartita con el gobierno para dar una solución estructural. Eso es lo que hay que hacer.
para Eso que las es lo que hay que universidades hacer. por lo menos no Claro. quiebren. O sea, estamos hablando de que necesitamos 500.000 millones de pesos a la base presupuestal solo para diciembre. Sí, no, ¿por qué me parece importante esto? Porque también se ha mostrado la idea, o se ha vendido la idea de que el movimiento estudiantil y las luchas del sector educativo están lideradas por personas intransigentes. Pero Y eso, ese punto es muy importante. Esta marcha tiene una característica única en la historia, encabezada por los rectores de las universidades públicas, con presencia masiva de estudiantes de universidades privadas. Por lo tanto, es la ciudadanía. Eso es lo que hay que decirle a los que quieren desvirtuar el trabajo que estos muchachos están liderando. muy Y bien. para añadirle algo, yo creo que también es esencial pues empezar a hablar de la comunidad universitaria, ¿sí? O sea, a los trabajadores. Yo en las marchas he mirado bastantes trabajadores que se movilizan, principalmente por la crisis en la que están viviendo y por, ¿qué se puede decir? El no presupuesto que no les está llegando y que prácticamente son contratistas que están sufriendo graves problemas. Entonces el obrero también yo creo que está jugando un papel central dentro de la movilización. Y como lo dijeron aquí, o sea, la movilización no solamente tiene que ser de los estudiantes, sino de toda la ciudadanía. O sea, no pudiera decir que existe un movimiento educativo, no solamente de los estudiantes, también hay trabajadores y profesores Exacto. en Y estas rectores, Y rectores. y rectores. Que antes no lo... Pues, Ahora necesitamos aprovechar esto para la revolución pedagógica que le debemos a las futuras generaciones y al desarrollo del país. No es solo recursos, es recursos y transformación pedagógica. Un mensaje de 5 segundos cada uno a la gente que nos está viendo para llamar al apoyo a la movilización. Alex, 5 segundos. Pues yo diría que nos movilicemos por la educación porque es el verdadero cambio de nuestro país. Yo resumiría esto en una frase de José Martí, o sea, el estudiante es el baluarte de la libertad y su ejército más fiel. Jennifer. Tenemos la oportunidad de entregarle un derecho a la educación superior a las futuras generaciones mucho mejor del que nosotros recibimos y no nos puede quedar grande esa tarea. Paulina. Pues esta es una oportunidad histórica y pues enfocarnos y que nos apoyen también desde otros sectores por la educación como derecho fundamental. Profesor Julián. Lo que está en juego acá es si el país sigue apostándole a la muerte y a la guerra o a la vida y la esperanza. Por eso estamos con los jóvenes y el país debería estar con ellos. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa y a nuestros televidentes también gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima emisión de La Paz en Foco.